Hola, bienvenidos al canal de la libreta. En este vídeo resolveremos la parte del tipo test del examen de física de este mayo 2023 de las PCE. En el primer ejercicio nos decían que teníamos dos cuerpos, A y B, de masas MA igual a M y MB igual a 2M. Por tanto, nuestros primeros datos son la masa del cuerpo A y la masa del cuerpo B. Ahora, nos dicen que el cuerpo A se fija en el punto 0, 0, mientras que el cuerpo B se fija en el punto 20, 0. Finalmente nos dan un tercer cuerpo C de masa mucho más pequeña y se deja libremente en la posición de coordenadas 8, 0. Nos piden que calculemos el campo gravitatorio G que siente el cuerpo C debido a la interacción con los cuerpos A y B. Por tanto, lo primero que haremos será hacernos un esquema dibujándonos un eje de coordenadas donde miremos dónde están cada uno de estos cuerpos. Esto es algo que recomendamos siempre porque es muy importante a la hora después de analizar los campos gravitatorios. Entonces, en primer lugar tenemos el punto A que está en el 0, 0. Después tenemos el cuerpo C que vamos a tener en el 8, 0. Y después tendremos el cuerpo B que está en el punto 20, 0. De aquí, la información que podemos sacar es que la distancia entre A y C serán 8 y la distancia entre C y B serán 12. Por tanto, el radio de A, es decir, la distancia a la cual vamos a ver nuestro campo gravitatorio, será 8 unidades y en el caso de B serán 12 unidades. También sabemos que el campo gravitatorio generado por varios cuerpos sigue la ley de superposición. Es decir, el campo generado en el cuerpo C será igual al campo generado en el cuerpo A más el campo generado por el cuerpo B. Así que lo primero que tenemos que hacer es escribir la fórmula del campo gravitatorio. Vamos a colocarla en módulo porque en qué dirección y sentido va lo vamos a ver directamente desde el esquemita que nos hemos hecho. Entonces, el módulo de este campo gravitatorio será G por la masa del cuerpo que lo genera entre la distancia al cuadrado. En este caso, en el esquemita, lo que sabemos también es que el campo gravitatorio va siempre en dirección hacia el cuerpo que lo genera. Por tanto, el campo gravitatorio generado por A irá en esta dirección y el campo gravitatorio generado por B irá en esta otra dirección. Como veis, está todo en el eje X, por tanto la dirección siempre va a ser la dirección Y. Así que, aplicando la fórmula, lo que tenemos es que el campo gravitatorio generado por A será G por la masa del cuerpo A entre el radio A al cuadrado. Como hemos visto en el esquema que va en el sentido negativo y en la dirección Y, menos en dirección Y. Y después, como el de B va en sentido positivo de la dirección Y, será G por la masa de B entre el radio de B al cuadrado y. Así que si sustituimos con los datos que tenemos, obtenemos un campo en C que será menos G por M entre 8 al cuadrado y más G por 2M entre 12 al cuadrado y. Esto nos da menos Gm partido 64i
más Gm partido 72i. O, lo que es lo mismo, menos Gm partido 576i. Como podemos ver, irá en la dirección y en sentido negativo. Por tanto, de todas nuestras opciones nos vamos a quedar con la opción A, es decir, irá en la dirección del eje X, que es la que corresponde a la dirección Y en el vector director de ese eje, y en sentido negativo, puesto que nos ha dado con un signo menos. En este segundo ejercicio nos dicen que sea un cuerpo bajo la influencia gravitatoria de un planeta, tomando como referencia la habitual para la energía potencial gravitatoria, que ésta tiene un valor nulo en el infinito. Y nos hablan acerca de los signos que puede tener la energía potencial gravitatoria y la energía mecánica. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser poner las fórmulas. Si sabemos que la energía potencial cuando la distancia tiende a infinito es cero, la energía potencial en cualquier otra distancia siempre tiene signo negativo. Y esta fórmula sería menos g por la masa del cuerpo que la genera por la masa del cuerpo al cual está afectando entre la distancia. Esto vemos que siempre es menor que cero. Por tanto, de aquí ya vamos a descartar la opción B, que nos dicen que tanto la energía potencial gravitatoria como la energía mecánica pueden tomar cualquier signo. Sabemos que la energía potencial no puede tener cualquier signo, tiene que ser negativa. Ahora bien, la energía cinética tiene de fórmula un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, donde esta velocidad será la velocidad orbital. La velocidad orbital sabemos que tiene la siguiente fórmula, que es la raíz cuadrada de g por m entre la distancia. Por tanto, de aquí podemos sacar que la energía cinética será un medio de la masa por g por m entre la distancia, o lo que es lo mismo, un medio de g por m grande por m pequeña entre r. Y esto sabemos que siempre es mayor que cero. La energía mecánica sabemos que es la suma de las dos. Por tanto, si sumamos ambas, lo que observamos es que esto nos da una energía mecánica que va a ser igual a menos un medio de g por m partido r, que vemos que es menor que cero. De hecho, si nos fijamos, la energía mecánica coincide siempre con la mitad de la energía potencial y también coincide con menos la energía cinética. Por tanto, lo que vemos es que la energía potencial es negativa y la energía mecánica siempre es negativa. Así que la opción correcta sería la C. Tanto la energía potencial gravitatoria como la energía mecánica son siempre negativas. En este ejercicio nos dicen que vamos a considerar las órbitas de los planetas Tierra y Júpiter alrededor del Sol como órbitas circulares. Sabiendo que Júpiter se encuentra a unas 9,5 veces más lejos del Sol que la Tierra, nos preguntan qué se cumple acerca del periodo de Júpiter y su velocidad orbital. Bien, lo que sabemos, según la tercera ley de Kepler, es que el periodo de un planeta que gira en torno a un mismo cuerpo
al cuadrado entre la distancia de este elevado a 3, esto tiene que ser igual a el periodo de otro cuerpo u otro planeta que gira en torno al mismo cuerpo anterior al cuadrado entre el segundo radio elevado a 3. En este caso, vamos a suponer los cuerpos 1 y 2 como la Tierra y Júpiter. Por tanto, lo que podemos obtener de aquí es que el periodo de la Tierra al cuadrado entre el radio de la Tierra al cubo tiene que ser igual a el periodo de Júpiter al cuadrado entre el radio de Júpiter, que digamos radio de Júpiter como la distancia que hay entre Júpiter y el Sol, no el radio real del planeta Júpiter, que este es 9,5 veces la distancia de la Tierra. Con esto, lo que podemos despejar es cómo será el periodo de Júpiter respecto al de la Tierra. Entonces, de aquí tenemos que esto multiplicado por 9,5 elevado a 3 por el RT elevado a 3 tiene que ser igual a el periodo de Júpiter al cuadrado. Como podemos ver, la distancia de la Tierra al Sol se me va. Y entonces lo que obtenemos es que el periodo de Júpiter será la raíz cuadrada de 9,5 elevado a 3 por el periodo de la Tierra. Por tanto, sabemos que el periodo de Júpiter será mayor al periodo de la Tierra. Por tanto, con esto que acabamos de calcular, ya podemos descartar la opción A, porque aquí nos dicen que el periodo de la Tierra es mayor que el de Júpiter y acabamos de comprobar que no es cierto. Ahora, en el B y en el C sabemos que el periodo es menor, pero nos piden también la velocidad orbital. Igual que hemos hecho en el ejercicio antes, la velocidad orbital tiene relación, lógicamente, también con el periodo aparte de la fórmula que hemos visto. La velocidad orbital serán 2pi por la distancia entre el periodo. Por tanto, de aquí lo que podemos ver es que a mayor periodo vamos a tener una velocidad orbital menor, puesto que son inversamente proporcionales. Es decir, como el periodo está en el denominador, cuanto mayor sea ese valor, más pequeño será el de la velocidad. Así que si el periodo de Júpiter es mayor, la velocidad de Júpiter será menor que la velocidad de la Tierra. Por tanto, mirando las tres opciones que nos dan, vemos que la velocidad orbital de la Tierra será superior a la de Júpiter, pero su periodo es menor, tal como nos dice el apartado B. En este ejercicio nos dicen que tenemos un cuerpo bajo los efectos de un campo gravitatorio y este se mueve desde el punto A hasta el punto B. Y nos preguntan por el trabajo realizado por el campo gravitatorio. Lo que tenemos claro es que el campo gravitatorio es un campo conservativo. Por definición, los campos conservativos, el trabajo que estos generan depende única y exclusivamente de la posición inicial y final en la que se esté moviendo el cuerpo, pero nunca respecto de la velocidad. De todos modos, lo que tenemos en estos campos es que el trabajo será igual a menos la variación de energía potencial. En el caso de utilizar las fórmulas de campo gravitatorio, también podemos ver la relación que hay entre la energía potencial y el potencial gravitatorio. Este sería menos la masa
por la variación de el potencial o lo que es lo mismo el potencial en el punto B menos el potencial en el punto A. En ningún caso depende de la velocidad, ya que la energía potencial tiene una fórmula de menos g por m por el cuerpo pequeño entre la distancia y el potencial gravitatorio tiene una fórmula de menos g por m entre la distancia. En ningún caso nos afecta la velocidad. Por tanto, vemos que este trabajo es independiente de lo rápido que se traslada el cuerpo y por tanto la opción correcta sería la B. En este ejercicio nos dicen que tenemos dos partículas, las partículas A y B, que están cargadas con el mismo signo y a una distancia r. Nos dicen que la carga de la partícula A es el doble que la de la partícula B, es decir, que QA es igual a 2QB. Por tanto, aquí tenemos que QA tiene que ser igual a 2QB y al mismo tiempo que son del mismo signo y que están a una distancia r. Y nos piden cosas acerca de la fuerza que la partícula A ejerce sobre la partícula B y al revés. Por tanto, lo que vamos a hacer va a ser calcular la fuerza que la partícula A ejerce sobre la partícula B y al revés. Y vamos a compararlas. Teniendo esta situación, vemos que la fuerza que A ejerce sobre B, el módulo, será la constante eléctrica por la carga A por la carga B entre la distancia que las separa al cuadrado. La fuerza que ejerce y la fuerza que ejerce la carga B sobre la carga A será constante eléctrica, la carga B por la carga A entre la distancia que las separa al cuadrado. Si utilizamos la relación que nos han dado de que la carga A es igual a 2 veces la carga B, lo que tenemos es que esto será 2 carga B por carga B entre R al cuadrado, o lo que es lo mismo 2K por la carga B al cuadrado entre R al cuadrado. De la misma manera, aquí tenemos K por carga B por 2 veces la carga B entre la distancia al cuadrado, lo que es lo mismo a 2 por carga B al cuadrado partido R al cuadrado. Vemos que son exactamente iguales. En realidad, la fuerza de una sobre otra, realmente el módulo lo estamos calculando multiplicando las dos cargas entre sí, por tanto, independientemente de cuál de las dos sea más grande, al final la fuerza va a salir de la multiplicación de ambas. Por tanto, de nuestras opciones, la correcta sería la A, es decir, que el módulo que la fuerza de la partícula A ejerce sobre la partícula B es el mismo que el módulo de la fuerza que la partícula B ejerce sobre la A. En este ejercicio nos preguntan acerca de la dirección que tendrá el campo magnético generado en el centro de una espira circular, por la cual circula una corriente. Supongamos que tenemos una espira circular y tenemos una corriente circulando por ella. Bien sabemos que según la regla de la mano derecha, el campo irá alrededor de esta espira. ¿Vale? Por tanto, si nos fijamos en el centro, el campo lo que estará haciendo es entrar y salir de la espira. Si hacemos este dibujo en otra perspectiva, es decir, cogiéndolo, por ejemplo, de lado, vemos que la corriente circula por aquí y el campo en el centro lo que va a pasar es que va a entrar y va a salir de la espira. Es decir, se va a producir un flujo de campo, unas líneas de campo que van a ir por dentro de la espira. Por tanto, lo que vemos es que el campo magnético en el centro será perpendicular
al plano que contiene la espira. Perpendicular es lo mismo que vector normal, así que tenemos que la opción correcta sería la A, es decir, que el vector normal al plano que contiene la espira sería el campo magnético. En este ejercicio nos dicen que tenemos una espira circular colocada en el seno de un campo magnético orientado tal como vemos en la figura. En la figura lo que podemos ver es que la espira y el campo magnético son paralelos, por tanto que este campo magnético será perpendicular a un vector que representa el plano de la espira. Y nos dicen que este campo magnético tiene una magnitud que va disminuyendo con el tiempo. Y entonces nos preguntan cuál de estas afirmaciones respecto a la corriente inducida es cierta. La corriente inducida sabemos que tiene que ver con la fuerza electromotriz que se induce, ¿vale? Es decir, con la variación de flujo dentro de una espira o un objeto que tenga un campo magnético. Entonces, este flujo lo representamos como B por el vector que representa el plano, es decir, el campo magnético por la superficie por el coseno del ángulo que formen. En este caso, tal como hemos hablado antes, está formando un ángulo de 90 grados, por tanto tendríamos B por S por el coseno de 90 grados. El coseno de 90 es 0, por tanto esto daría 0. Si la fuerza electromotriz se define como menos la variación del flujo respecto del tiempo y este flujo es 0, su derivada también. Y sin fuerza electromotriz no tenemos corriente inducida. Es decir, lo que podemos ver es que solo existe flujo si el campo magnético atraviesa la espira. En este caso, como las líneas de campo no están por dentro de la espira, ni con un ángulo de 0 grados, ni con un ángulo cualquiera que no sean 90, pues vemos que como nada lo atraviesa, no hay flujo. Y si no hay flujo, pues tampoco habrá fuerza electromotriz ni corriente inducida. Por tanto, la opción correcta sería la C, que quiere decir que no se induce ninguna corriente. En este ejercicio nos disponen unas cargas, tal como podéis ver en la figura, y nos preguntan acerca del campo eléctrico que tiene en el punto D. Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser hacer el dibujo de los campos eléctricos de cada una de estas cargas, es decir, de la carga 1, de la carga que vamos a considerar 2, de la carga 3 y de la carga 4. Vamos a empezar con la 1. Vemos que el campo eléctrico sale de las cargas positivas y entra en las negativas. Por tanto, por parte de la carga 1, el campo eléctrico iría en esta dirección. Por parte de la carga 2, como es una carga negativa, el campo eléctrico iría hacia arriba directamente. De la carga 3, como es positiva y sale de las positivas, también iría hacia arriba. Y de la carga 4, como es negativa, lo que vemos es que el campo entrará en la carga, así que está en esta dirección. Ahora bien, las cargas 1 y 4 están generando campos que son diagonales. Por tanto, lo que tenemos que hacer es descomponerlos en las X y en las Y, es decir, en la componente vertical y en la horizontal. Por aquí tendremos el E1 y el E4 por el lado de las X. Y luego también tendremos el E1 por el lado de las Y y el E4 por el lado de las Y. Como podéis ver, tanto E2 como E3 son de cargas correspondientes a 2Q y Q. E1 y E4 también corresponden a las cargas Q y 2Q. Pero, sin embargo, los que están en la componente X tenemos que multiplicarlos por el coseno del ángulo que tenemos aquí formado. Por tanto, eso nos indicaría que
efectivamente E1x y E4x, al estar multiplicadas por un coseno cuyo valor es menor que 1, estas dos componentes tienen que ser más pequeñas que E2 y E3. Por tanto, la suma de E1x más E4x tiene que ser inferior a E2 más E3. Así que si las componentes que van en la dirección positiva del eje vertical son más grandes que las que van en la dirección negativa, recordad porque al ser la componente x están multiplicadas por el coseno del ángulo, quiere decir que este campo eléctrico tiene la componente vertical hacia arriba, que sería la opción B. En este ejercicio nos dicen que el índice de refracción de un vidrio para la luz azul es de 1,75 y para la luz roja es de 1,67. Y nos plantean la situación de que un rayo de luz blanca que incide sobre una lámina de este vidrio incide con un ángulo diferente a 90. Y nos preguntan cuál de las siguientes respuestas es correcta respecto a el ángulo de refracción. Por tanto, lo que tenemos que aplicar en primer lugar sería la ley de Snell. Esta ley nos dice que el índice de refracción del primer medio por el seno del ángulo de incidencia será igual al índice de refracción del segundo medio por el seno del ángulo de refracción. Por tanto, si planteamos las dos situaciones, tanto para el azul como para el rojo, y despejamos el seno del ángulo de refracción, lo que vemos es que el índice de refracción del primer medio por el seno del ángulo de incidencia entre el índice de refracción del segundo medio será igual al ángulo de refracción. Por tanto, de aquí lo que sacamos es que si N2, que es el ángulo del medio refractado, es mayor, lo que ocurre es que el ángulo de refracción disminuye. En este caso, si comparamos los índices de refracción del medio azul y del medio rojo, lo que vemos es que el índice de refracción del azul es superior. Por tanto, el ángulo de refracción para la componente azul tiene que ser menor que el ángulo de refracción para la componente roja. Con esto lo que vemos es que la opción correcta sería la C, es decir, que la componente azul se refracta con un ángulo menor que la componente roja. En este ejercicio nos plantean que tenemos una lente delgada divergente con una distancia focal de 20 centímetros y nos dicen que se coloca un objeto a una distancia de 30 centímetros de la lente. Y nos preguntan cómo será la imagen. Por tanto, lo que podemos hacer es dibujarnos el esquema de una lente divergente. Por tanto, recordad que las lentes divergentes se dibujan con las flechitas hacia adentro y los focos van cambiados respecto de una lente convergente. Es decir, aquí vamos a tener F' y aquí vamos a tener el foco F. Si suponemos que la distancia a la cual hemos colocado los focos, esta de aquí, son 20 centímetros, pues vamos a suponer aproximadamente que tendremos un objeto a 30 centímetros de la lente que vamos a suponer que está aquí. Y ahora vamos a hacer lo que es el esquema de rayos. Tenemos un primer rayo que va paralelo al plano y que pasa por F'. Por tanto, vendría por aquí. Luego tenemos otro rayo que pasa por el centro de la lente y un tercer rayo que pasa por F', F y en el punto en el que toca, aquí va paralelo.
¿vale? Por tanto, lo que vemos es que se me está formando la imagen aquí. Esta imagen lo que podemos ver es que es derecha y virtual. Recordad que todas las imágenes virtuales son derechas. Por tanto, con eso lo primero es que la opción B la podríais haber descartado directamente, ¿vale? Entonces, como esta lente divergente nos está dando una imagen virtual y derecha, tenemos que la opción correcta sería la opción A. Por teoría, las lentes divergentes en general nos dan siempre imágenes que son virtuales, pero está bien comprobarlo con el esquema de rayos. En este ejercicio nos dicen que tenemos un haz de luz que viaja por un medio 1 e incide en la superficie de separación con el medio 2. Y nos preguntan que qué tiene que ocurrir para que se dé el fenómeno de reflexión total. Recordad que el fenómeno de reflexión total es este fenómeno en el que si tenemos un medio 1 y un medio 2 y tenemos un rayo que incide en esta superficie, para que haya reflexión total, el ángulo de refracción tiene que ser completamente perpendicular, ¿vale? Es decir, tiene que formar un ángulo de 90 grados, teniendo aquí el ángulo de incidencia. Por tanto, aplicando, igual que en los ejercicios que hemos hecho antes, la ley de Snell, tenemos que el índice de refracción del medio 1 por el seno del ángulo de incidencia tiene que ser igual al índice de refracción del medio 2 por el seno del ángulo refractado. En este caso, el ángulo refractado son 90 y el seno de 90 grados es igual a 1. Así que lo que tenemos es que n1 por el seno del ángulo de incidencia tiene que ser igual a n2. Si de aquí despejamos el ángulo de incidencia, es decir, los posibles ángulos, nos dan n2 entre n1. Lo que también sabemos es que esto tiene que ser menor que 1, dado que el seno de un ángulo no puede ser nunca superior a 1. Por tanto, para que esto se cumpla, el índice de refracción del medio 1 tiene que ser superior al índice de refracción del medio 2. Por tanto, la única respuesta posible sería la B, donde nos dicen que el medio 1 tiene que ser mayor que el medio 2. En este ejercicio nos indican que en la gráfica se muestra la posición de los puntos de una onda, ¿vale? Entonces nos están mostrando la elongación respecto a la posición X de los puntos. Lo que sabemos es que en una gráfica de onda, por teoría, lo que nos representan de cresta a cresta es la longitud de onda, siempre y cuando en el eje de las X tengamos situada efectivamente la posición. Si en el eje de las X tuviésemos el tiempo y estuviésemos representando la elongación respecto del tiempo, lo que tendríamos de cresta a cresta sería el periodo. Por tanto, siempre que tengamos una gráfica donde relacionemos las X con la elongación, vamos a poder calcular de la gráfica la longitud de onda. Siempre que tengamos representado el tiempo y la elongación, lo que vamos a poder calcular es el periodo. En este caso, solo nos están dando esta primera opción, así que lo único que podemos hacer es deducir la longitud de onda, pero no el periodo tal y como se indica en la opción A. En este ejercicio nos preguntan acerca de la actividad de un material radioactivo. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer sería escribir esa fórmula. Sabemos que la actividad de un material radioactivo viene dada por la constante de desintegración por el número de núcleos desintegrados. Por tanto, lo que podemos ver comparando las opciones que nos dan es que efectivamente la actividad es directamente proporcional a la constante de desintegración. Por tanto, la opción correcta sería
la B. Por otro lado, también podemos descartar las otras. La actividad sería la actividad inicial por e elevado a menos la constante de desintegración por el tiempo. Es decir, va disminuyendo la actividad de una sustancia radioactiva conforme pasa el tiempo. Y también sabemos que la constante de desintegración viene representada por el logaritmo neperiano de 2 entre el periodo de semidesintegración. Por tanto, si es directamente proporcional a la constante de desintegración, lo que será es inversamente proporcional al periodo. Por tanto, la C tampoco podría ser. Así que nuestra opción correcta y única sería la opción B. En este ejercicio nos plantean un foco de luz que se mueve por el espacio a velocidad constante. Y por otro lado tenemos un observador que también se mueve por el espacio, pero a una velocidad diferente a la del foco. Y que el observador mide la velocidad de la luz. Y nos preguntan por el resultado obtenido. Es decir, nos dicen que si este resultado depende de la velocidad relativa que haya entre el foco y el observador. En este caso es básicamente teoría y es una de los postulados principales de la teoría de la relatividad, que es que según la teoría de la relatividad, la velocidad de la luz, que la vamos a representar con la letra C, es una constante universal. Es decir, la midamos desde donde la midamos y vayamos a la velocidad que vayamos, esta velocidad de la luz nunca va a ser diferente de 3 por 10 a la 8 metros partido segundo. Por tanto, la opción correcta sería la B. La velocidad de la luz no depende de la velocidad relativa que haya entre el foco y el observador. En este último ejercicio nos plantean que tenemos un núcleo de uranio que se desintegra emitiendo un núcleo alfa. Entonces nos preguntan cuál será el número de protones y de neutrones del núcleo resultante. O sea, nos piden la Z y la N del núcleo resultante. Por tanto, lo que vamos a hacer va a ser, en primer lugar, ver cómo es esta reacción. O sea, tenemos el núcleo de urano 238 y 92 de Z, y esto va a ser igual a un núcleo I, que no sabemos cuál es, que va a tener una A y una nueva Z, más una partícula alfa. Esta partícula alfa es una partícula de helio que tiene 2 protones y un número másico de 4. Por tanto, lo que vemos de aquí es que 238 tiene que ser igual a A más 4 y que 92 ha de ser igual a Z más 2. De aquí podemos sacar que Z tiene que ser igual a 90 y de aquí lo que sacamos es que A tiene que ser igual a 234. Recordad que A es igual a el número de protones más el número de neutrones. Así que los neutrones serán A menos la Z. En este caso, los neutrones serían 234 menos 90, que nos darían 144 neutrones. Así que tendremos una N de 144 y una Z de 90. Vemos que la única opción que tenemos en la que la N sea en 144 es la C, pero en el examen se indicó de un error, y es que aquí nos están indicando que la Z sería 92, lo cual no es correcto, y se cambió en el examen por una Z de 90. Así que la opción correcta sería la opción C. Y con esto hemos terminado de resolver la parte del tipo test del examen de física de este mes de mayo de 2023 de las PCE.